Buenas noches a todos. Quien les habla es el facilitante Alberto Lara desde la ciudad de Guayaquil. Vamos a comenzar con la actividad sobre la voluntad de Dios, tema que nace o que se encuentra en el libro Registros Akáshicos, un libro que hemos venido desarrollando ya casi un año donde hemos podido tener claro definiciones como lo que es el Akasha, qué son los registros akáshicos y hemos podido ahora tener una claridad en la conciencia sobre este tema y como lo dije en la actividad pasada, sobre tener presente que ya no vamos a caer en desinformación con personas que tal vez te digan te voy a hacer una limpieza del registro akáshico cuando eso es imposible, dado que es el cuerpo causal de Dios como tal. Entonces, algo que no están hablando disparates. Pero para eso son estas actividades, para poder aclarar estas definiciones, estos conceptos. Bien, vamos con esto. Vamos a seguir el tema de hoy. Solamente quiero que me confirmen algo antes de empezar. ¿Están viendo ahí el slash que dice la voluntad de Dios? Sí, sí, Alberto. Perfecto. Con eso comenzamos la actividad. Bien, aquí tenemos una pequeña pero importante definición. Alguien que por favor me colabore leyendo. Yo, Alberto. A ver. Registros akáshicos. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es una ley enmarcada dentro del primer aspecto de Dios, del primer rayo azul. Si la voluntad de Dios es el bien, es imposible la existencia del mal y del sufrimiento. Muy bien. Primer objetivo. Primer objetivo de la metafísica. Tercer objetivo de la metafísica. Tercer objetivo de la metafísica. En la Bien. manifestación de la voluntad de Dios no hay compromiso con el ser humano, no hay componenda con las condiciones humanas ni con la personalidad del Moria. Eso nos dice el Moria, maestro el Moria. Palabras del Moria, y aquí hay mucho que pensar, mucho que analizar. Lo primero, lo primero es que la voluntad de Dios es el bien. La voluntad de Dios es una ley enmarcada dentro del primer aspecto de Dios, del rayo azul. Si la voluntad de Dios es el bien, es imposible la existencia del mal y del sufrimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? Primeramente, hay una gran verdad en que se define que la voluntad per se en sí misma es el bien. El Padre nos da esa bendición a toda la humanidad. Bajo el libre albedrío y bajo el principio de mentalismo, el ser humano es un ser creador. Y la voluntad del hombre es la que entorpece ese bienestar. Pero todo eso es una apariencia, es maya, es vacío. Por eso nosotros que sabemos la verdad tenemos que tomar conciencia para poder desbaratar esa mentira. Nosotros tenemos que tener claro que la voluntad de Dios siempre es el bien y eso está relacionado con el primer objetivo de la metafísica que dice ser positivo, hablar positivo. Y con el tercer objetivo de la metafísica que es el concepto o la definición de los siete rayos. Si tú te das cuenta, tener conciencia de esta verdad, primeramente te libera y te hace y te hace tener un enfoque distinto, porque a veces las personas piensan que Dios es el causante de todo lo que pasa en la tierra. Cuando la verdad es que en la voluntad del Padre está que cada uno de nosotros lleguemos a tener la perfección o que consigamos la perfección per se. Por eso, aquí en las palabras del maestro dice algo claro. En la manifestación de la voluntad de Dios no hay compromiso con el ser humano. Se dislinda de la naturaleza humana.
No hay componenda con las condiciones humanas ni con la personalidad. En otras palabras, Dios no tiene nada que ver con el hombre y su personalidad. El hombre es el que crea su realidad, el que transforma su vida y el que le camina hacia donde él quiera. La voluntad del Padre es que exista la vida. La voluntad del Padre es que exista la libertad de decisión, que cada uno de nosotros tengamos esa individualidad y podamos decidir cómo querer vivir. Es un regalo divino y glorioso tener aquello y a veces no tomamos conciencia de ello. Por eso aquí lo dice claro el maestro, la manifestación de la voluntad de Dios no tiene compromiso con el ser humano. La voluntad de Dios es un edicto universal y cósmico que es el bien para todos los seres, el bien para todos los seres del universo como tal. Pero asimismo respetamos la conciencia y el nivel de cada ser en el universo de cómo quieren vivir. Porque al fin y al cabo, el ser humano tiene la libertad de poner las cartas sobre la mesa en su comportamiento y en su entorno. Y eso es una verdad, es una gran verdad. El ser humano está donde quiere estar. ¿Es o no es verdad? Él es el único que define su vida y su entorno. Bien, seguimos entonces con la siguiente eh, slash. Alguien que por favor me ayude con la lectura. ¿Quién desea leer? Yo, Alberto. A ver, Francisco. Buenas noches, Cristo. Buenas noches, Francisco. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la plenitud de la perfección. Para todos los seres es la plenitud de la perfección para todos los seres. Contiene la opulencia de la divinidad, su perfecta salud, su armonía indestructible, su natural expresión de perfección en mente y cuerpo. No hay nada negativo en la voluntad de Dios. Él mora. Muy bien. Y esto anuda, mejora un mejor entendimiento sobre lo que yo estaba hablando. La voluntad de Dios, como dice Francisco, es la plenitud de la perfección para todos los seres. O sea, nos da un libre albedrío para poder vivir como queremos, pero en ese camino Él busca que cada uno de nosotros podamos expresar un Cristo interno. Y poder nosotros fundirnos con el Cristo interno quiere decir que busquemos esa perfección teniendo una vivencia bajo los 49 aspectos divinos que ustedes saben y los conocen muy bien, que cada uno de ellos necesita un desarrollo, necesita un trabajo. Entonces, el edicto es claro, la buena voluntad del Padre para cada uno de nosotros. Pero hay 7 leyes y hay 7 principios que se tienen que respetar y que en el mismo Dios se mete. Uno de ellos es la libertad de discernimiento, la libertad de andar. Y prácticamente se resume en 2 decisiones, en una respuesta que tiene solamente 2 salidas. ¿Hago o no hago? Si tú quieres mañana conseguir un trabajo, solo tienes 2 formas de hacerlo. ¿Buscas o no buscas? ¿Estudias o no estudias? ¿Te esfuerzas o no te esfuerzas? No hay vuelta atrás, no existe otra respuesta. No existe una tercera respuesta. Siempre es la acción o no acción. ¿Vives en ley o no vives en ley? ¿Vives bajo la gracia divina o no vives bajo la gracia divina? ¿Respetas al otro o no respetas al otro? Y eso es lo que trata aquí, es lo que se está expresando. Y aquí tenemos al autor de estas 2 grandes definiciones que son muy clarificadoras, que da a entender todo esto. Y abajo tenemos una palabra que dice el gran Akasha. ¿Por qué está abajo el gran Akasha? Quiere decir que la plenitud, el cuerpo causal divino de Dios
es tan potente que no le topan nuestros asuntos humanos. Nuestros asuntos humanos solamente están en un mero registro etérico en el cuerpo causal de cada uno de ustedes, donde ustedes se van a ir desarrollando como individuos, pero siempre en busca de una superioridad espiritual, en un desarrollo hacia la ascensión, que creo que todos sabemos que tiene sus tiempos en diferentes mambantaras y pralayas. Ahora que estamos nosotros estudiando enseñanza interna, podemos darnos cuenta que el camino es arduo y grande, pero no por eso vamos a olvidarnos de nuestro real ser. ¿Para qué? Para no sufrir. Porque existe también la ley de causa y efecto, la ley del karma. Porque tampoco, porque ya sabemos, vamos a aligerarnos en nuestra forma de ser, como decir, ya algún día avanzaré. No, señores, porque nosotros vivimos y si no estamos despiertos y conscientes de nuestras acciones, vamos a pagar o vamos a, después a tener ciertas dificultades en nuestras vidas. Y ahí es cuando comienza el sufrimiento. Y bueno, ahí vienen otras cuestiones. No me alejo mucho del tema. Seguimos. Cuando estés pasando algo negativo, recuerda la ley de la voluntad de Dios, el bien. Reclámala y decreta. Ustedes, por favor, decreten atrás. Por la ley de la voluntad de Dios, el bien. Decreto que el bien se manifieste aquí y ahora. Esto es una verdad, una gran verdad que tenemos que tenerlo siempre claro. Por la ley de la voluntad de Dios, que es el bien decreto, que el bien se manifieste aquí y ahora. Recuerden que lo supremo, el edicto supremo es que a cada uno de nosotros el bien sea un derecho. Solo que a veces estamos dormidos y es cuando ahí tenemos que utilizar ese decreto para que nos dé esa libertad, nos dé esa verdad, ese poder de transformar una situación. Esto es un principio universal. Nadie lo puede romper, ni siquiera Dios. Entiéndase la palabra edicto o principio universal. Es tan, es tan básico o tan, no es la palabra básica, pero es como la estructura misma de la realidad. El bien. Nosotros tenemos que ampararnos en el bien de Dios, pase lo que pase, sea lo que sea, siempre con fe hay que esperarlo y buscarla porque al fin y al cabo todo es para allá. A veces pasan situaciones que uno bajo nuestra perspectiva la ven difíciles o no la ven armoniosas, pero tú no sabes bien, en fin, qué es lo que se está cocinando más adelante en tu vida. Pero cuando tienes control y dominio de estas energías, de estos conocimientos, ya puedes tú ver una luz y ya no te vas a quedar en la oscuridad de la ignorancia, porque es el enfoque, cómo ves la situación de la vida, la oportunidad. Como dicen por ahí, el simple hecho que tú ya no catalogues a las situaciones negativas como problemas, sino como oportunidades para ser mejor. Ya por ahí te estás convirtiendo en un gran emprendedor, en un solucionador de la situación, un maestro de la ley. Solo cambiar ese enfoque de la vida, porque en la vida hay una gran verdad en la vida. Pase lo que nos pase, si nos tiene que pasar, va a ocurrir. Pero cómo salimos de esta situación es cómo uno lo enfrenta, cómo uno lo aborda. La resiliencia al cambio y la fe jamás debe cesar en nuestras vidas. Y por ende, dice, y aunque lo parezca, se decreta para clarificar la verdad, lo que yo les venía diciendo. Por eso también decreten junto conmigo, ustedes desde su sitio. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. Bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver. ¿Quién no fue en su momento una criatura? ¿Y quién no vivió ser malcriado? Porque todos debimos haber sido malcriaditos en nuestra vida.
No quieres tomar la sopa, no quieres comer esto, no quieres hacer aquello. Y de alguna manera necesitamos la reprenda de nuestros padres. No necesitamos. En ese momento, cuando nuestros padres tal vez nos castigaban, nuestra percepción nos decía que van los que son nuestros padres. Y ahora que estamos 10, 20 años después, podemos entender ahora ya que muchos ya somos padres, el motivo y la razón del por qué se tiene que hacer. Y es lo mismo que pasa aquí. Por eso, decretar, bendigo el bien en esta situación, lo declaro y lo quiero ver, quiere decir, dame la percepción de ver lo que no puedo ver, lo que me está ofuscando en este momento, permíteme ver qué se está cocinando, qué se viene, para poder utilizarlo, para que esto me sea de provecho. ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué estoy ganando con esto? Bien, seguimos. Aquí tenemos otra palabra que la da el Maestro Jesús, que dice, ¿quién de ustedes cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? O si le pide un pez, le da una serpiente. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de ustedes que está en el cielo dará cosas buenas a aquellos que las pidan? ¿Quién me va a decir a mí que estas palabras no tienen una sabiduría, una verdad? Si nosotros, con todas las cosas que conlleva ser un ser humano, no nos podemos rendir ante la petición de un hijo, que el corazón se nos hace chiquito. ¿Por qué pensar que el Padre, el Creador, es indiferente a nuestro dolor? ¿Por qué pensar que estamos solos cuando en verdad a veces lo que podemos sí estar es ciegos? Podemos estar es tercos y apegados a una realidad que al fin y al cabo no es, no existe, porque es impermanente. Nosotros tenemos que estar siempre apegados a la luz de la conciencia, a la luz de Dios, y siempre ver el lado positivo a todo. Como dice Rubén Cedeño, en una copa de vino a media, o una copa a medio, o sea, no llena, sino que a la mitad, muchos se enfocan que le hace falta, pero el metafísico tiene que darse cuenta que tiene la mitad. Nosotros que estudiamos la enseñanza interna, nuestro enfoque hacia la vida siempre es verle el lado positivo a todo. Y como lo dije la otra vez en la anterior actividad, esto es una gran verdad que se plasma en el éxito de grandes personas en todo sentido, en el deporte, en los negocios, en lo académico, en lo cultural. Personas que no se rinden, sino que perseveran porque su visión nunca es de detenerse, nunca es enfocada en que esto no tengo, en esto no puedo, sino que más bien se enfocan en lo que pueden lograr con lo poco que tienen. Y podemos ver milagros de personalidades o de personas bien fuertes en su carácter y en su autoestima, que tal vez no conocen como nosotros la enseñanza de manera fidedigna, pero tal vez con su registro etérico, su cuerpo causal, son informaciones que tienen de sus vidas pasadas y tienen ese dominio y ese control, pero nosotros que estamos aquí aprendiendo esto, no lo podemos negar. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que nos da la vida y sonreír a la vida para poder encontrar esas oportunidades y volvernos cazadores de oportunidades para salir adelante. Nos podemos quedar. Estancarse es el pecado. Estancarse es ser malo. Siempre tenemos que salir adelante y nunca rendirnos, pase lo que pase. Siempre la fe en alto, la fe en Dios. Por eso, el Cristo interno de cada ser humano es perfecto. Nadie me lo puede negar. Y vive en la voluntad de Dios, el bien.
No es malo, sino bondadoso. No es ignorante, sino inteligente. No tiene odio, sino amor. No se deprime, sino que asciende. No tiene pecado, sino que virtudes. No se enferma porque es vida. No miente, sino que es veraz. No pelea, sino que une. No limita, sino que libera. Solo hay que pensarlo, de sentirlo, decretarlo, actuar de acuerdo con. Vean, la otra vez estuve analizando una investigación que decía que nuestro cerebro nos miente. Nos miente. O sea, nuestra mente humana nos miente, nos engaña. ¿Y cómo nos engaña? Con este ejemplo les los voy a decir. Un deportista está haciendo ejercicio y él dice, ya no puedo, ya hasta aquí hago porque ya mi cuerpo no puede más. Hacen el estudio, hacen el estudio biomecánico del cuerpo y se dan cuenta que él tiene la capacidad de aguantar más, 3 veces más. O sea, realmente él puede dar más, pero su mente le está diciendo hasta aquí, para, ya no, ya no. Y te hace sentir que ya diste el máximo. Cuando la realidad es que la capacidad biológica del deportista puede dar más. Entonces, dense en cuenta cómo la mente siempre busca parar, decirnos de alguna manera, puede ser a través del contexto de nuestra vida, de nuestros prejuicios, de nuestros propios paradigmas, que somos limitados. Ay, yo no puedo hacer esto porque tú, o sea, yo no puedo porque tú lo haces mejor que yo. Y ahí te frenas, te paras y no sigues. Y ves cómo otros siguen avanzando porque tú misma te estás diciendo que no puedes algo. Jamás se debe decir no puedo esto, o hasta aquí soy, o esto es lo mío y lo otro no. Nunca cerrar las puertas a aprender algo nuevo, porque nosotros tenemos las capacidades para aprender de todo. Tal vez esto se puede entender o puede ser nuestra naturaleza latinoamericana o cultural, porque una vez también aprendí algo, un proverbio o un dicho japonés. Nosotros los latinos admiramos cualquier cantidad de japonés, pero ¿por qué? Serán más inteligentes que nosotros, serán más brillantes que nosotros, al asiático, al chino. En menos de 20 años China llegó a ser potencia y está a la par con Estados Unidos en 20 años. Y nosotros que tenemos viviendo con Estados Unidos ciento y pico de años no llegamos a nada todavía. ¿Pero por qué? Somos mejores, somos una raza baja, ¿qué? Y se hizo un estudio también de eso. Señores, no. Lo que pasa es que las personas asiáticas son disciplinadas. Y tienen un dicho, si él lo puede hacer, yo lo puedo hacer. O sea, ellos no se limitan. Puede ser que su cultura es una cultura oriental antigua, milenaria. Ellos, toda su gente nace con esto de no rendirse jamás, de no decir no puedo con esto. Entonces, es un ejemplo de una cultura, de naciones que siempre tienen esto de seguir para adelante y no se rinden, solamente luchan. Y es una forma de explicar cómo una cultura, a través de 20 años de economía que se abrieron al mundo, pudieron equiparar a la mayor potencia del mundo. Entonces ahí nos damos cuenta que no es cuestión de que ellos son mejores o son más inteligentes. Posiblemente nosotros seamos más inteligentes que ellos, sino que no lo creemos. No trabajamos como trabajan. Entonces ahí está la diferencia. Por eso aquí lo digo claro, yo no estoy diciendo patrañas cuando digo, ustedes son perfectos, tienen todo esto, son inteligentes, tienen amor, pero no se lo creen, no se lanzan a trabajar, a dar un poquito más y nos estancamos. Entonces, obviamente, si tú tienes la concepción de que no vas a avanzar, que no vas a poder, y tienes fe en eso, porque aunque ustedes no lo crean, tienen más fe en su incapacidad que en su capacidad. Por eso no arriban, porque tienen más fe en que no pueden algo en que lo van a poder.
yo no quiero que se sienta como que estoy retando, sino que es parte de que quiero yo explicar que lo que se está diciendo aquí tiene toda la razón, que no es una mentira, que yo no estoy diciendo mentiras, yo estoy diciendo algo que es verdad. El ser humano tiene la capacidad de ser lo que quiera, de romper paradigmas. Pero si tú piensas que no, también tienes la capacidad de creer que no y quedarte ahí. Ese es el famoso libre albedrío que es un regalo divino, pero a su vez también algo que nos tiene. ¿Saben qué? Alguien también una vez me preguntó, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran a Jesús? ¿Quién quiere tener a Jesús en su casa, viviendo con ustedes? ¿Les gustaría eso? Dime, Carmen. Por supuesto que lo querría tener en mi casa para cómo es, bueno, ya intelectualmente ya hemos visto qué es lo que él transmitía, ¿no? Pero de pronto como para ya en ese momento que está en la casa, tener esa comunicación más directa con él, ¿verdad? ¿Para Sí, qué? Para poder de pronto las limitaciones que tú hablabas anteriormente, que tenemos la mayoría de las personas por la cultura de nosotros y la cultura de allá es disciplina. Entonces, ¿por qué han triunfado? ¿Por qué esos países que han estado, vamos a decir, pues, que han tenido años de suma pobreza y de un momento a otro han llegado a ser potencias mundiales, ¿ya? Entonces, ¿y qué pasa con nosotros cómo es vamos a decir, los latinoamericanos, ¿ya? Es que no queremos trabajar. Definitivamente. No queremos, o sea, nos conformamos, hemos sido conformistas. Desde muy pequeños hemos sido conformistas. Escuchábamos a papá y mamá de pronto por su ignorancia, siempre, yo me conformo con comer y tener un techo. Se decía muchas veces en la antigüedad. Ahora la cultura un poco ha cambiado por la educación, pero ¿por qué era que pasaba eso? Porque había disciplina en educación, o sea, no tenían ellos educación. En cambio ahora la gente quiere leer, quiere prepararse, va a las universidades. ¿Para qué? Para salir de esa ignorancia pues, que teníamos anteriormente y que nos conformábamos con algo relativo, ¿ya? Si yo tengo un par de zapatos nuevos, yo ya no aspiro a tener otro, por ponerte un ejemplo. ¿Y quién no quisiera estar con el Maestro Jesús? Pues su radiación, por aprender de él más, porque como nosotros decimos siempre en metafísica, eh, que no es lo mismo dar una actividad por online que darla presencialmente. ¿Por qué? Porque es nuestra energía la que se está en ese momento manifestándose, estamos irradiando, pero no porque somos nosotros, sino porque viene de la amada presencia de Dios yo soy, ¿ya? En ese momento nosotros no somos, no es Carmen, no es Alberto, no es Francisco, no es María Luisa y todos los que facilitan, no, es que nosotros recibimos, es como decimos, recibimos esa energía y las palabras no son de nosotros, es de la amada presencia de Dios yo que nos está dando ese mensaje. Entonces, a eso quería yo también llegar, pues que quien no quisiera tenerlo a Jesús para poder ver por qué tenemos, o sea, de pronto él podría decirnos, o como no tenemos la facilidad de cuando estamos con Fernando, preguntar las cosas, porque no todos nosotros sabemos, no todo está en los libros, está en la experiencia de ellos. Eso es lo que quería decir. me parece muy interesante lo que me acabas de decir. Y sé lo que, como tú lo ves, bajo el enfoque metafísico, creo que todos quisiéramos tener una audiencia con un maestro.
Yo cuando yo lo estaba planteando esta idea era para las personas que piensan que Dios castiga, que Dios está fijándose en cada uno de nuestros errores. Entonces imagínate una persona que tenga conciencia de que Dios está mirando, que esté mirando así, atónito a cada acto, a cada palabra que tú digas para poder decir que estás mal. Debería ser una tortura. Pues nosotros no, porque sabemos la verdad. Sabemos que un maestro no es así. Pero una persona religiosa que tenga el concepto de que Dios, la voluntad de Dios es esto, que tenemos que vivir, no podemos vivir en pecado porque Dios nos está mirando, debe ser torturante tener a Jesús en tu casa porque no puedes hacer nada, no puedes hablar de nadie, no puedes tener libertad de expresar lo que tú quieres porque está mirándote el observador diciendo pecado. O sea, yo lo veo bajo ese enfoque, lo planteo. Obviamente nosotros sabemos que Dios no, ni un maestro, ni Dios nos va a venir a juzgar o lo que hacemos. Y nos da plena libertad de poder vivir, de tener eso, de que tener nuestro metro cuadrado donde nosotros podemos hacer y deshacer y nadie sabe nada. Tenemos esa libertad de comportamiento. Esa libertad es algo sagrado, señores, que a veces creo que no está bien valorado. ¿Alguien que desee leer, por favor, esto? ¿Se puedo leer? Sí, claro. Leo. Ya. La voluntad de Dios. Tu ser interior y el ser universal, que son uno, solo pulsan constantemente, que son uno solo, pulsan constantemente para que se cumpla la voluntad de Dios, el bien, y es maravilloso vivir de acuerdo con ella. La voluntad de Dios para mí y para todos siempre es el bien. La voluntad de Dios es exteriorizar toda la belleza, la opulencia y la perfección del reino de los cielos a través de la conciencia individualizada de la gente de la tierra, el Mor. Bien. Esto es muy claro. La voluntad de Dios para mí y para todos siempre es el bien. Y lo que aquí dice el Moria, la voluntad de Dios es exteriorizar toda la belleza, la opulencia y la perfección del reino de los cielos a través de la conciencia individualizada de la gente de la tierra. El Moria, ¿qué quiere decir esto? ¿Quién me interpreta esto? Que aquí está o sea, aquí está el por qué somos, el enfoque metafísico de nuestras vidas. Alguien, por favor, explíqueme esto. A ver, yo digo hago una acotación. A ver. Como es arriba es abajo. Y como somos nosotros individualización de Dios, debemos ser lo mismo que Dios, pero en escala, por decirlo así. Si Dios tiene esas virtudes de belleza, perfección, todas las virtudes, debemos nosotros tenerla y reflejarla, como hizo Jesús, que fue una máxima expresión de un Cristo exteriorizado. Entonces, esa es la voluntad de Dios para el bien para todos los seres humanos que estamos en evolución. Bien, así es. Esto es por qué somos y cuál es nuestro enfoque en la metafísica. Hacer de veces, ser la representación de Dios en cada una de nuestras corrientes de vida. Manifestar las 49 virtudes divinas. Solo solo así la humanidad tomará conciencia. Verán, en el mundo pasan muchas cosas, pero un poquito de conciencia puede transformar millones de personas. Qué bendición sea que en todas partes la enseñanza sea expuesta, que eso permita que los niños tengan conciencia de la meditación, conciencia del prójimo. El mundo se volvería un cielo, el mundo sería un paraíso, pero solo lo podrá lograr el ser cuando todos tengamos esto incrustado en nuestra conciencia. Nosotros en este momento podemos formar nuestro propio cielo, porque podemos tener amistades verdaderas, correctas intenciones.
Pero tenemos que también lidiar con personas que lo desconocen y que tienen un comportamiento formado, estructurado, con base en lo que se ve en el exterior. Pero qué bonito sería que esto se popularice tanto. ¿Cómo el mundo cambiaría su conciencia si cada uno de ellos pudiera entender esto? ¿Para qué pensar en un cielo tan lejano cuando nosotros pudiéramos crear ese cielo en nuestra propia tierra, aquí? Y ser una antena, ser una especie como una sonda de la divinidad, que eso también se explica en las clases de interiorismo. Poder hacer realidad aquello, ese es nuestra meta. Seguimos. No venimos a la vida a sufrir, a gemir, a llorar en el valle de lágrimas, como a veces suele decir en la Biblia. Eso no existe, a menos que se mueva el cuadrante de causación tóxico, que se piense, se siente, se decrete y se actúe, transgrediendo la ley del bien, de la voluntad de Dios. Pero eso, Él no tiene la culpa, sino la persona que le infringe. Para este caso hay una afirmación liberadora. Borro, perdono toda transgresión a la ley del bien, la voluntad de Dios. Borro y perdono toda transgresión a la ley del bien, la voluntad de Dios. Borro y perdono toda transgresión a la ley del bien, la voluntad de Dios. Tomen conciencia de este decreto. Y como lo dice aquí, el ser humano es el creador de su entorno, de su ecosistema, de sus países, de sus ciudades. Tienen el cuadrante de causación tóxico activo, con malos pensamientos. Desde ahí comienza todo, los malos pensamientos, sentimientos negativos, acciones negativas, envidias y todo. Y es ahí donde uno debe entender que si los otros pueden vivir y crear ese entorno, uno que está investido con la enseñanza interna debe hacer justamente lo contrario. Debe hacer justamente lo contrario. Llenarse de esta gracia, de esta enseñanza que es liberadora para todos nosotros. No hay por qué sufrir. Hay personas que nacen, viven la mayor parte de sus vidas y desencarnan felices, en medio de satisfacciones, de opulencia y de lo divino. Tengan claro aquello. Pero hay otras que viven en la miseria y la enfermedad por desconocer la voluntad de Dios, que es el bien, y no aplicarlo. No hay por qué sufrir por nada, por ningún dolor, ni por dinero tampoco, por amor ni por alguien de mal carácter. Te puedes liberar del sufrimiento. Ustedes pueden decidir si quieren vivir como el señor que está en la imagen o como la chica que está en la otra imagen, tomando en cuenta lo que les acabo de decir. Es su responsabilidad como corrientes de vida entender y comprender esto, porque la información es clara y concisa. Somos nosotros responsables de cómo queremos ver la vida, de cómo la enfocamos y cómo queremos también vivirla. Y cómo afrontamos también las situaciones que por ley también suelen ocurrir. Yo a ustedes solamente les digo, tengan un enfoque distinto de las situaciones que nos pasan. Cada cosa que pase, aunque tenga un aspecto negativo, siempre guarda algo positivo. Siempre tiene una realidad escondida que está inmerso en bien. Yo no digo que las cosas no pueden parecer difíciles. Es natural, puede verse difícil. Pero asimismo, haz tu magia, transforma tu vida, cambia tu entorno y poco a poco verás cómo ese entorno va y va irradiando a los demás. Tú tienes que ser un faro para los demás. Y solamente esa luz brillará si tú enfocas tu vida de esta manera. Entonces,
Es claro lo que les trato de decir. Es muy importante que tomen conciencia. Siempre hay una oportunidad en todo. Dios te ama más. Alguien, por favor, que desee leer esto. Yo leo. Ok. Dios te ama más. Dios te ama y no quiere hacerte sufrir. La voluntad de Dios para mí y para todos siempre es el bien. Esta es una ley y los principios universales son inquebrantables. Se cumplen siempre. Eso hay que metérselo en la cabeza para sacarse el complejo de culpa y castigo. Rubén Cedeño. Bien. Eso es una, eso es refrescante, revelador y a todos nos da calma. A veces muchos viven bajo ese peso de la culpa y el castigo. Esto tiene que ver mucho con el principio de causa y efecto, señores. Quieren vivir en paz, quieren vivir bien, quieren vivir en felicidad. Tomen control de sus acciones. Tomen control de su boca, de sus palabras, de sus dichos, de las injurias, de los corajes. Solo ahí tendrán esa libertad, porque las leyes están para cumplirse, no para romperse, porque eso en nuestro mundo puede pasar, pero una ley divina son inquebrantables y justas para todos nosotros. Así que por favor, esto tenemos que tenernos claro. Dios nos ama, pero existen los 7 principios universales que si tú no los sabes manejar o los cumples como no debes, obviamente va a haber algo, que es el karma, el causa y efecto. Todo lo que tenemos tiene una causa, nada es imaginado, nada ocurre al azar, señores. Dense cuenta de eso. Y es ahí también el secreto de por dónde podemos manifestar milagros, porque si uno comienza a utilizar la llama violeta y comienza a limpiarse de tanta carga negativa, no nos va a ocurrir lo que a otros les pasa, porque nosotros tenemos conciencia, una conciencia ganada a través de la ley del derecho de conciencia. Ahora vamos a hablar algo bíblico, un punto bíblico de este tema, que por ejemplo dice el no de las religiones. Creo que todos estamos aquí y sabemos muy bien qué son o qué significan estas palabras. Aquí tenemos las tablillas de los 10 mandamientos. Son un tesoro que supuestamente aún están escondidos porque deberían estar en el Arca de la Alianza, pero el Arca de la Alianza se perdió. En el Arca de la Alianza estaba las tablillas de Moisés, estaba la maná, el maná del cielo, pero se perdió. En estas tablillas se dice que Dios escribió 10 leyes que tenían que hacerse y donde está no adulterar, no mentir, no matar y no codiciar. Bien, esto parecen prohibiciones o tal vez se interpreten como prohibiciones, pero no lo son. Son verdades que ya les voy a explicar a ustedes tácitamente el por qué. A su vez, esto no son prohibiciones porque van en contra de la voluntad de Dios. Dios nunca te prohíbe algo, en primer lugar. Dios no te va a decir, no hagas eso. Entonces, por eso no es ese el enfoque correcto. Y también recuerden que la ley del bien siempre está inmensa. Ahora les voy a explicar cuál es el enfoque que nosotros debemos tener con esto. Primero, no adulterar. No quiere decir que no tengamos relaciones sexuales. Que no puedas alterar, eso significa en sí que no se debe, o no se puede, mejor dicho, no se puede tergiversar la enseñanza interna por más que pretendas hacerlo. No existe tergiversar la verdad o no existe una verdad a medias. Eso en sí mismo es una mentira, porque más que tú intentes tapar el sol con un dedo o enmascarar la situación, la verdad siempre va a salir a flote. Al fin y al cabo, el ser humano puede darse cuenta que al tiempo, en el tiempo de Dios, la verdad siempre sale a la luz y se fundamenta en el comportamiento de muchas personas. Pueden tratar de engañarte a la primera
Se puede decir que lo intentan, pero eso no es sostenible en el tiempo, porque la verdad tiene algo que por sí mismo es revelador y es un principio divino. Entonces siempre se va a dar. Por eso se dice que no se puede lograr. Tú no puedes engañar, aunque tanto lo intentes, jamás lo lograrás. Esa es el verdadero enfoque. No es posible. Aunque tú lo intentes, aunque aparentemente lo hagas un ratito, pero la verdad va a salir a la luz y tú evidentemente vas a quedar expuesto. No matar significa que no se puede matar a nadie por más que se pretenda hacerlo. Todo lo que se desencarna seguirá vivo en otro estado de conciencia. Señores, en física dice que nada se pierde, sino que todo se transforma. En metafísica entendemos que todo lo que está con vida es energía. Entonces nunca vas a matar a nadie, es imposible. ¿Alguien quiere decir algo sobre esto? ¿O sigo nomás? ¿No? Seguimos entonces. No se puede mentir aunque se lo intente. La verdad siempre sale a flote. No se puede robar porque lo que pertenece por derecho de conciencia, nadie te lo puede quitar. Si por derecho de conciencia te mereces un reloj, una casa o un auto, aunque lo pierdas, volverás a tenerlo bajo otras circunstancias de otro modelo, pero nunca te faltará. O sea, esto tiene que ver con que nadie te puede robar nada. Y en verdad, ¿qué se puede robar? Lo que te puede quitar tal vez es algo físico, burdo, que a veces sí puede pensar uno que le costó mucho, pero realmente lo que vale, lo que se sostiene a través de los años, nadie te lo quita. Nadie te puede quitar tu inteligencia, nadie te puede quitar tu corazón, nadie te puede quitar tus sentimientos, nadie te puede quitar la sabiduría, tu discernimiento. Si tú has aprendido, has tomado conciencia de hacer dinero, de ser opulento, aunque te roben ahorita, eso no quiere decir que te vaya a la fracaso por eso. ¿A cuántos comerciantes, emprendedores no le han robado y ellos siguen siendo ricos, señores? A mí que me gusta hablar un poquito de investigación, ahora me acuerdo que, por ejemplo, en la China, sabes que la China llegó a ser comunista, pero en algún momento antes de ser comunista fue una república. China en un momento fue república y tenía oligarquías, tenía gente con dinero. Al llegar el comunismo, a todas estas personas se le quitó todos sus bienes se le quitaron a estos ricos oligarcas chinos. Y el Partido Comunista pensó, bueno, le quitamos plata, ya eres uno más del montón, ahí te quedas. ¿Saben lo que ocurrió, señores? En la tercera generación, ¿qué quiere decir esto? En los nietos de estas personas a las cuales se les quitó toda su riqueza, por ejemplo, un ejemplo, que a Charnisky le quiten toda su riqueza y sea estatal, pero el nieto de Charnisky, ahora que la China ya es semicomunista, porque sí, también maneja capital, son los nuevos oligarcas chinos. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo es posible que a una familia le hayan quitado todo y después de la tercera generación el nieto otra vez es rico y es parte de los nuevos oligarcas chinos? Eso es el derecho de conciencia. Esas familias saben cómo hacer dinero y supieron enseñarles a sus hijos qué debían aprender para volver a tener. Y hoy vuelven a tenerlo. El talento no se roba. Nada se puede robar en sí. Eso está, y eso es algo evidente que creo que todos podemos decir o sabemos de algo que no, que nadie te va a robar nada. Y aquí lo podemos expresar y entender. Bien, alguien que quiera leer esto, ¿ustedes saben sobre la historia de los tres monitos de Gandhi? ¿O alguien ha visto esta imagen antes? Es un poco popular, ¿no? Bueno, alguien que A ver, lea. yo leo. Sí, de la imagen yo sí sabía de los tres monitos.
Es porque es evidente el gesto de cada mono, Sí. lo que debemos tener esa conducta. 3 monitos. Dejar la desarmonía requiere la técnica de los 3 monitos de Gandhi. No escucho lo negativo, no veo lo negativo, no hablo lo negativo. Así que a vivir como ellos. Cuando te vengan con malas calificaciones de las personas, decreta: ver, oír y callar. Si de la vida quieres gozar, tápate la boca, los ojos y las orejas. Rubén Cedeño. Bien, eso es algo infalible. Cuando vengan unas personas con sus negatividades, háganse los ciegos, sordos y mudos. Ciegos, sordos y mudos. No digan, no critiquen, no digan nada, no escucho, no veo. Y en el caso que uno no puede andar así, pues no, así no, sí, se le sigue el patic. Y tú, en tu conciencia, llama a Violeta y vas a ver cómo te vas a sentir bien. No saben cómo se goza no participar de eso. Cómo se goza no ser parte de eso. Es algo que te hace sentir muy, muy bien. Enfocarte en ti, enfocarte en tu vida, es mucho mejor que andar pendiente de otras personas o sus negatividades. No existen los problemas. Por vibración los atraes. El vocablo problema ya es en sí un problema. Si dices tengo un problema, estás decretando tenerlo. Ya, por ejemplo, ya lo estás asentando con tu palabra. Le das energía a esa palabra y lo estás manifestando. No uses más este término y di situación o un asunto que resolver. No hay problema, solo hay situaciones que resolver. Eso para mí es algo que yo trato siempre de mantener. Y ya lo doy por fe, que denominarlo como un asunto o como una situación te permite encontrar una respuesta y no quedarte inmerso en aquello. Lo peor que te puede ocurrir cuando te pase o ocurra una situación así es quedarse inmerso e inhabilitado de eso. Lo mejor es reponerse lo más pronto posible y solucionar. No hay más asunto en aquello. Todo mal tiene su bien oculto y verás cómo el bien oculto se devela. También puedes afirmar, voy a decirlo 3 veces y ustedes pueden seguir. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Y ese bien vendrá a ti. Otra afirmación extraordinaria es la siguiente. Voy a decirla así mismo 3 veces. Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Bendigo el bien en esta situación. Lo declaro y lo quiero ver. Entonces, el bien resaltará y lo verás. Siempre ganas. ¿Alguien que desee leer por favor esta slash? A ver, yo leo, Alberto. Bien, Carmen. Siempre ganas. Si estás enfermo, en verdad no padeces nada. Se trata de una purificación. Si tienes mucosidad a causa de una gripe, te están lavando la cabeza. Si alguien te ha dejado, en realidad, si alguien te ha dejado, en realidad nadie te ha rechazado. Se fue porque no te convenía. Si te botan de un lugar, ninguno te ha votado, sino que te tocaba ascender a un plano superior. Si alguien desencarna, fue porque cambió de plano. Todo lo negativo tiene una razón positiva. Nunca pierdes, siempre ganas. Rubén CD. Gracias, Carmita. Bien, esto yo tuve una experiencia con Rubén. Fue cuando me herí la pierna.
Y estábamos hablando de un asunto, creo que yo le decía que no podía yo algo comprender, pero que estaba meditando, estaba en plena meditación y como que lo estaba concienciando. Y en ese periodo de tiempo yo me hago la herida en el pie, en la planta del pie y se lo comento a él. Y él me dice que debo alegrarme. Por ley de correspondencia, yo estaba depurando aquello a través de la planta del pie. Porque la planta del pie, creo que me supo decir, si no me acuerdo, representaba algo, como algo que tenía muy fijo. Entonces, al momento que yo estaba entrando en conciencia sobre ese asunto, y en ese tiempo de meditación me estoy cortando el pie y me voy en sangre, esa depuración significaba que yo estaba comprendiendo aquello. Y digamos que me dio una interpretación metafísica de lo que me estaba pasando. Porque al fin y al cabo, en la meditación también me estaba dando cuenta. O sea, es como que algo en mí se movió y se manifestó en la cortadura del pie. Muchas personas pueden tomar esa cortadura como algo malo. Es exactamente eso, ese ejemplo lo que uno debe ver a las cosas, para poder observar esa oportunidad positiva que hay en todo. Y es lo que uno debe enfocarse, exactamente en eso. Siempre hay un bien oculto en todo. Por eso hay que estar siempre manifestando aquello para que tú puedas darte cuenta, porque a veces es cuestión de no darse cuenta. A veces hay cosas positivas que te están pasando, pero a veces estás tan ensimismada en lo negativo que no lo ves. A veces, a veces el ser humano es tan que tiene $1.000.000 al lado de él y está llorando por unos centavos. A veces tú tienes el cielo a tu lado, pero somos tan necios y ciegos que estamos llorando por algo, por un latón, por algo sin sentido. Y no nos damos cuenta. Solo el que está fuera de nosotros lo ve. Pero cuando nosotros estamos en esa percepción, en ese estado de conciencia, no tomamos asunto. Y es después, en nuestra madurez, que nos damos cuenta y reflexionamos, sí, ¿por qué estoy sufriendo si yo soy un hombre que tengo tantas cosas buenas en mi vida? Esa es la razón de por qué muchas personas sufren, porque están ciegos, porque se empecinan, se ensimisman en cosas a veces que no tienen sentido. Por eso es bueno tener siempre los decretos a la mano y buscar siempre estar clarificado para no sufrir. Bien, seguimos. El cielo. El cielo está dentro de ti y tienes derecho a vivir en él, porque la voluntad de Dios es el bien. Si estás mal, tienes derecho a rechazar todo lo que no sea el cielo. Cada vez que no te estén saliendo bien las cosas, puedes decir, yo no estoy en el plano de la lucha. Yo no estoy en el plano de la lucha. Yo no estoy en el plano de la lucha. Así que nadie perturbe su cielo. Ustedes en sus casas tomen conciencia de las cosas positivas que pasan en su vida. Sean felices con lo que tienen. Agradezcan a Dios por lo que tienen. Y aprendan a amarse y a valorar ese cielito que ustedes han formado. Dichosos ustedes que conocen esto y pueden entenderlo, porque están más clarificados que el resto, y eso ya es por sí es una bendición. Por sí mismo es una bendición. Por eso también el Moria dice, aquello que eleva, aquello que unifica, aquello que libera, aquello que vuelve la conciencia hacia Dios, eso es bueno. Esa es la voluntad de Dios. No necesitas medida oculta ni consejero exterior. El mundo. Y con esto terminamos la actividad
del día de hoy. Para mí ha sido muy bonita esta actividad. Se han dicho muchas cosas interesantes. El tema en sí lo da para que sea así. Y bien, vamos a hacer lo que es la siguiente actividad, que es la donación amorosa. Ustedes ya sabrán, cuando nos volvamos a ver presencialmente, pueden llevar su donación. Así que yo la voy a decir, ustedes pueden seguir desde sus casas repitiendo conmigo, ¿sí? Poderosa presencia de Dios, esta es tu obra, es tu trabajo. Tú tienes todo el poder para abastecernos. Bendice nuestra provisión ilimitada de dinero y de todo lo bueno, para que se multiplique en nuestras manos y en la expansión de esta enseñanza. Gracias, Padre, porque hoy todo está cubierto. Gracias, Padre. Y para terminar, aquí tenemos también nuestro horario de atención. Hoy fue la actividad online. Estamos aquí, viernes 14. La siguiente actividad desde el día de mañana la va a dar Francisco Caquete con el tema Yo soy y la llama violeta. El jueves 20 vamos a volver a tomar con Francisco Caquete otra actividad con el mismo tema. Y para el sábado 22, María Luisa Mariscal con Metafísica Avanzada. Y ya para el jueves 27, Carmen Salazar con Preeminencia del Amor. Y el sábado 29 vuelvo a dar otra actividad, pero esta vez será presencial. Con todo esto, la actividad ha culminado. Muchas gracias por haber participado y que tengan una bonita noche. Chao. Gracias, Alberto. Gracias, Chao. Alberto. Gracias a todos.